Hace 8 días estuvimos viendo la introducción de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces hoy sí vamos a ver a Cristo en tipos, sombras y figuras en el Antiguo Testamento. Vamos entonces a leer ahí Lucas 24 y versículo 44. Dice, ahí lo tienen en la pantalla ya. Dice, y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces hoy vamos a dar un paseo, mis hermanos, por la ley de Moisés, por los profetas y los salmos, porque el Mesías, que es Jesús, aquí él ya ha resucitado y le dice a los discípulos que era necesario que viniera el cumplimiento. ¿El cumplimiento de qué? De todo lo que se escribió de él en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, es decir, en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco. El Pentateuco es considerado como la ley de Moisés. Entonces, en la ley de Moisés, en estos 5 libros, ahí se escribió de Cristo. ¿Dónde más se escribió de Cristo? En los profetas y en los salmos. Vamos a mirar la Pastor, siguiente diapositiva. Pastor Ovidio, en la pantalla que nos está compartiendo aparecen como dos cuadros grises y no dejan ver bien la imagen. Ok, déjame ver. Bueno, solo tengo estas dos imágenes, no sé qué pasará, pero si ya la alcanzan a ver bien, en el centro hay una cruz y tiene el nombre de Jesús y dice ley de Moisés, profetas y salmos, todos apuntando hacia Jesús. Muy bien, vamos a ir, mis amados, entonces, yo les voy a dar unas citas, esto que les voy a compartir esta noche no está en la cartilla. Hay unas cosas que son extras que estamos enseñando que no están en la cartilla. Entonces es necesario que tome nota y hacemos un resumen de lo que hemos estado compartiendo en la cartilla. Génesis 1:1. Recuerde que los misioneros de Corea del Sur, ellos dicen que los latinos tenemos el evangelio, pero en desorden. Entonces, hay muchas cosas que usted y yo ya sabemos. Lo que Dios hace a través de este entrenamiento es que nos ayuda a ordenar el contenido del Evangelio para presentarlo desde el libro de Génesis. Hoy vamos a ver a Cristo en tipos, sombras y figuras. En Génesis 1:1, ahí puede ir escribiendo las citas bíblicas, Génesis 1:1 y al frente puede colocar. Esto nos habla del principio, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios crea todo en 6 días, al sexto día crea al hombre, y dice Génesis 1:27, al frente coloque imagen. Génesis 1:27 y coloca imagen, Dios creó al hombre a su imagen. Génesis 1:28, Dios los bendijo. Al frente puede colocar bendición. Génesis 1:28, bendición. En Génesis 2:16 y 17 tenemos el pacto, hermanos. Hay personas que se preguntan por qué enseñamos que Génesis 2:16 y 17 es un pacto. Porque esto es lo que dice y confirma el profeta Oseas. Oseas dice que lo que pasó allí en Génesis 2:16 y 17 fue un pacto. Y un pacto que quebrantó a Adán, al igual que el pueblo de Israel. Voy a leerles Oseas capítulo 6, verso 7. Dice,
Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Mis amados, todas las consecuencias del pecado, toda esta desobediencia y rebeldía, todo esto tiene una raíz y es que no se aferraron a la palabra. Dios les dio una palabra en Génesis 2, 16 y 17, les mandó a comer de todo árbol del huerto, pero en el 17 les dijo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aparece por primera vez la palabra muerte. Jesús dijo que sus verdaderos discípulos en el Nuevo Testamento son aquellos que permanecen en la palabra. Por eso nosotros debemos permanecer en la palabra. Por eso nosotros debemos aferrarnos a la palabra, porque este fue el pecado de Adán y Eva. No se aferraron a la palabra, no obedecieron al mandato de Dios. Entonces el resultado de eso, miramos capítulo 3, verso 1 al 5, Génesis 3, 1 al 5, coloque al frente el diablo. Génesis 3, 1 al 5, coloca al frente el diablo. Abajo coloca Génesis 3, 6. ¿Qué pasó? ¿Qué vino? El pecado. Génesis 3, verso 6 vino el pecado. ¿Por qué vino el pecado? Porque no se aferraron a la palabra. Por eso es importante que si vamos a enseñar desde el púlpito o desde cualquier escenario, lo hagamos con la escritura, lo hagamos con la palabra. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Hace 8 días veíamos que el Cristo resucitado empezó a mostrarles a ellos por la ley de Moisés, por los profetas y los salmos, que él era el Mesías, que de él se había escrito, y cuando los paseaba por las escrituras y les mostraba, dice que el corazón de ellos ardía. Cuando enseñamos con las escrituras, cuando mostramos el evangelio a Cristo a través de toda la Biblia, el corazón arde. Génesis 3:15, tenemos la primera profecía de que viene el Mesías, el Cristo. Todos los problemas de la raza humana comienzan en Génesis capítulo 3, pero la solución viene también en el mismo capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahí tenemos entonces la profecía de que de la simiente de la mujer va a venir uno que va a aplastar la cabeza de Satanás. Cuando nosotros les preguntamos a las personas cuál es la mujer de la que habla Génesis 3:15, esa mujer de la que va a venir la simiente, que va a venir a destruir, a aplastar la cabeza de Satanás, algunos nos responden que esa mujer es Israel. Otros dicen que esa mujer es la iglesia. Y otros nos han dado como respuesta que esa mujer es Eva, pero ninguna de las tres respuestas es la correcta. Porque cuando usted y yo vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 7 y verso 14, allí Dios a través del profeta y a través de la profecía bíblica nos da más luz y dice Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Ahora el profeta nos está dando más luz y nos está diciendo, o Dios a través del profeta nos está diciendo que esa mujer es una mujer virgen. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Emanuel es Dios con nosotros. Aquí la profecía nos está mostrando que es que la simiente de la mujer va a ser Dios. Eso es lo que nos está enseñando aquí Isaías 7:14. La simiente de esa mujer, que es una mujer virgen, esa simiente es Dios, porque es una doctrina fundamental del cristianismo. Jesucristo es Dios.
Muy bien. En Génesis capítulo 3, verso 7, cuando ellos pecaron, dice la palabra que los ojos de ellos fueron abiertos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos trataron de solucionar el problema del pecado con sus propias manos. Ellos trataron de solucionar el problema del pecado con sus propias obras, yendo allí a la higuera, tomando sus hojas y haciendo delantales. Pero aquí podemos ver que la salvación no iba a venir por obras humanas. La salvación no iba a venir por mano del hombre. Entonces, ¿qué hizo Dios en Génesis 3, verso 21? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí encontramos en Génesis 3:21, mis amados, el primer sacrificio de la Biblia. Tuvo que haber sacrificio allí, tuvo que haber muerte, tuvo que haber un derramamiento de sangre para tomar la piel de ese animal o de esos animales y vestir a Adán y a Eva. Capítulo 4 nos dice que Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Pero recuerden que Adán y Eva estuvieron en el huerto antes de la caída, experimentaron lo que es tener una comunión plena con el Dios Trino, porque Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre, y allí hay un plural, hagamos al hombre. Adán y Eva disfrutaban de una perfecta comunión y unidad con el Dios Trino, Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ellos lo tenían todo en el huerto. No les faltaba absolutamente nada. Allí no habían enfermedades, no había dolor, no había tristeza, no había miseria, no había maldición, no habían envidias, celos ni contiendas. Adán y Eva, con toda probabilidad, tuvieron que transmitirle a sus hijos Caín y Abel y a toda su descendencia cómo fue su vida y cómo fue su relación con Dios en el huerto del Edén antes de la caída. También tuvieron que haber transmitido todas las consecuencias del pecado que tuvieron que sufrir y vivir al desobedecer el pacto, la palabra, el mandamiento que Dios les había dado. Ellos fueron testigos y escucharon cuando Dios le dijo a Satanás que de la simiente de la mujer iba a venir uno que le iba a aplastar la cabeza. Génesis 3:15 es la primera profecía de que viene el Mesías, de que viene el Salvador del mundo, de que Cristo va a venir a morir en la cruz del Calvario y va a resucitar. Génesis 3:15 lleva implícito muchas cosas, que viene el león de la tribu de Judá, que viene uno que es Dios, Emanuel, y que Emanuel, que es Dios con nosotros, se va a hacer hombre, va a tener la misma naturaleza de Adán y Eva, la misma naturaleza humana, para venir a solucionar el problema del pecado. Las hojas de higuera no sirvieron para solucionar el problema del pecado. Entonces Dios mismo proveyó el sacrificio, proveyó las pieles y vistió a Adán y a Eva. Esto nos está mostrando el Evangelio en tipos, sombras y figuras. Así como tuvo que haber derramamiento de sangre en Génesis 3:21 y ellos ser vestidos de pieles, así mismo el Mesías iba a venir, iba a ser sacrificado en la cruz del Calvario, su sangre iba a ser derramada y esta fue la manera que Dios determinó para la salvación del hombre. Adán y Eva entonces, con toda probabilidad, por medio de la tradición oral, compartieron todo lo que vivieron antes del huerto y todo lo que pasó después de la caída. Por eso vino un sacrificio de Abel. Génesis capítulo 4:2 nos dice que Abel era un pastor de ovejas.
Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Vamos a ver una imagen del Mesías en Abel. Vamos a ver una conexión con Cristo en la vida de Abel. Dice la Biblia que Abel era un pastor de ovejas. Dice la Biblia en Génesis capítulo 4, verso 4, que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Déjeme leerle este mismo texto en Hebreos capítulo 11, verso 4. Hebreos 11, 4 nos dice que lo que Abel presentó allí fue un sacrificio, mis hermanos. No fue que Abel trajo la oveja y la colocó delante de Dios y se retiró. No, Abel trajo la oveja y la sacrificó. Hubo derramamiento de sangre y hubo muerte. Esto es una imagen que apunta hacia Cristo, hacia el Mesías. ¿Dónde aprendió Abel el sacrificio? Con toda probabilidad, Adán y Eva le transmitieron el sacrificio que Dios hizo en Génesis 3, 21, para cubrirlos de su desnudez por el pecado que habían cometido. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Génesis 4:4 nos habla del segundo sacrificio en la Biblia, segundo derramamiento de sangre. Y el verso 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Verso 10, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Por qué les digo que vemos una imagen del Mesías en Abel? La Biblia dice que Abel era un pastor de ovejas. Y el Evangelio de Juan, capítulo 11 y capítulo 10, verso 11 dice, yo soy el buen pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Abel era un pastor de ovejas. Abel lo mataron y su sangre fue derramada. Jesucristo es el buen pastor. A Jesucristo lo mataron y su sangre fue derramada. Pero Dios, como tiene un plan perfecto, y Dios, mi hermano, no se vara y nadie puede detener el plan perfecto de Dios. Por eso Dios levanta un sustituto en Génesis capítulo 4 y versículo 25 llamado Set. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. ¿Qué significa el nombre Set? Porque este nombre Set tiene un significado. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. El nombre Set significa sustituto, sustitución. Set tomó el lugar de su hermano Abel. La Biblia enseña que Jesucristo es nuestro sustituto. Jesucristo tomó su lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Lo mataron y su sangre fue derramada. Esto cumple la profecía de Isaías capítulo 53, verso 6. Mire lo que dice el sustituto. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado de la raza humana, todo el pecado de la raza humana fue puesto sobre Cristo porque Él es el perfecto sustituto, el que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Ahora vemos la línea genealógica en el capítulo 5. Cuando usted y yo vamos a mirar la línea genealógica del Mesías en Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3, hay dos genealogías.
Hay dos genealogías, una en Mateo capítulo 1. La genealogía de Mateo capítulo 1 es la genealogía de María. Es la genealogía de María. La genealogía que aparece en Lucas capítulo 3 es la genealogía de José, el esposo de María. Y cuando usted y yo estudiamos esas genealogías, la Biblia nos empieza a mostrar que de Set, de Adán, o más bien de Adán hasta Noé, hay 10 generaciones. Anote por favor ahí. Génesis capítulo 5 nos enseña la genealogía de Adán. Y de Adán hasta Noé hay 10 generaciones. Noé tuvo un hijo que se llamó Sem. Y la genealogía de Sem está en el capítulo 11. Genealogía de Sem está en el capítulo 11, versículo 10 al 26. Esta genealogía inicia con Sem y nos lleva hasta Abraham. Inicia con Sem y nos lleva hasta Abraham. Y ya sabemos, hermanos, entonces, que de Abraham viene un hijo que se llamó Isaac, de Isaac viene un hijo que se llamó Jacob, de Jacob vienen 12 hijos que llegaron a ser las 12 tribus de Israel, se forma la nación de Israel y de la tribu de Judá va a venir el Mesías. Esto es importante tenerlo claro porque todo el Antiguo Testamento se escribió porque hay una profecía en Génesis 3:15 que la simiente de la mujer va a venir a aplastar la cabeza de Satanás. Entonces, Dios va a traer por medio de Set, de su línea genealógica, por medio de Set y de Sem, va a establecerse la línea del Mesías. Cuando no entendemos por qué se escribe todo el Antiguo Testamento, hacemos mucho énfasis en los personajes del Antiguo Testamento, pero no conectamos eso con Cristo, no conectamos eso con el Evangelio. Ahora, cuando vemos la corriente del Evangelio, eso es lo que estamos viendo ahorita, estamos viendo la corriente del Evangelio desde el primer libro de la Biblia, que es el Génesis. Todo lo que Dios hizo para salvar a la humanidad. Y Dios le habla a este hombre llamado Noé. En el capítulo 6 le dice que viene un diluvio. ¿Por qué viene el diluvio? Porque los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal. Porque la tierra estaba llena de maldad y la tierra estaba llena de violencia. Hermanos, la palabra se cumplió. Toda esta gente estaba muerta espiritualmente. Dios dijo, el día que comieres del árbol, ciertamente morirás. Esta gente estaba muerta en sus delitos y en sus pecados. Una generación materialista, una generación que no pensaba en Dios, que no buscaba a Dios, sino solamente sus pensamientos eran de continuo, solamente el mal. Pero dice el verso 8 que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y en el verso 14, Dios le dice, hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. La Biblia enseña que los que subieran al arca iban a ser guardados del juicio del diluvio. Todos los que quedaran por fuera del arca iban a perecer, iban a ser destruidos. Todos los que quedaron por fuera del arca, así fueran ricos, millonarios, así tuvieran muchas tierras, propiedades, posesiones, títulos, todos los que quedaron por fuera del arca perecieron y fueron destruidos, murieron. Pero Noé y su familia subieron al arca porque Dios hizo un pacto con ellos. Verso 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer
y las mujeres de tus hijos contigo. Estas personas suben al arca y cuando suben al arca, entonces Dios los guarda del juicio. Dios los guarda del diluvio dentro del arca. El arca es un tipo de Cristo. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. El arca simboliza a Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y tendrás vida eterna. Estamos en Cristo. Estamos en el arca. El arca tenía una sola puerta, verso 16. Génesis 6:16. Una ventana harás en el arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado. El arca tenía una sola puerta. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y en ese mismo evangelio dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Solo hay una forma para la salvación, como dice en Hechos capítulo 4, verso 12, y en ningún otro hay salvación. El poder del Espíritu Santo es para predicar a Jesucristo. Y ellos se bajan del arca después del juicio y encontramos otro sacrificio, el sacrificio de Noé. Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Ahorita vamos a ver sacrificios que ellos hacen por la fe, sacrificios que hacen porque posiblemente Adán y Eva transmitieron de manera oral y verbal lo que Dios hizo en Génesis 3:21, pero más adelante vamos a ver cómo Dios establece los sacrificios por la ley. Y va a venir la ley de Moisés y van a venir 1500 años, 1500 años de sacrificio. Ahora vamos a ir a Génesis capítulo 12. Allí Dios llama a un hombre en el verso 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Todo esto tiene que ver con Génesis 3:15. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De Abraham, Dios va a formar una nación grande y esta nación grande se va a llamar Israel. Por eso él va a tener a un hijo llamado Isaac. Isaac va a tener a un hijo llamado Jacob. Jacob va a tener 12 hijos. De estos 12 hijos se va a formar una nación grande llamada Israel. Y de la nación de Israel va a venir el Mesías. ¿Por qué Abraham fue llevado más adelante a la tierra de Canaán? Porque en toda esa extensión de tierra llamada Canaán, en una parte de ese territorio iba a haber un lugar más adelante que se iba a llamar Belén. ¿Y quién iba a nacer en Belén? El Mesías. Mis hermanos, Dios llamó a todos estos personajes porque de allí iba a venir el Mesías. Dios nos está mostrando la línea genealógica, el plan perfecto, el plan de redención. Por eso es necesario que aprendamos la habilidad de conectar la escritura con Cristo, conectar los 66 libros de la Biblia con el Evangelio. La Biblia contiene varias historias, pero todas esas historias nos muestran una gran historia que es la historia del Mesías. ¿Cómo iba a venir el Mesías? En Génesis capítulo 14 y verso 18, Génesis 14:18 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Allí tenemos otro prototipo
de Cristo, que es este sacerdote y rey llamado Melquisedec. Aquí tenemos una imagen del Mesías. Este era rey y también era sacerdote. ¿Y qué ofreció? ¿Qué sacó? Sacó el pan y el vino, así como Jesucristo sacó el pan y el vino en la cena para establecer la cena del Señor, diciéndonos en el Nuevo Testamento que el pan representa su cuerpo y el vino representa a su sangre. De aquí nos vamos a Génesis capítulo 22, versículo 13. Dios le ordenó a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Muchos conocemos la historia y el verso 13 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Anote por favor ahí que Dios tenía preparado un sustituto. En la historia de Abraham e Isaac, Dios tenía preparado al sustituto. Isaac no iba a morir, iba a morir el sustituto. Dios proveyó el carnero. ¿Qué es el carnero? Es el macho de las ovejas. El carnero es el macho de las ovejas. Por eso en el verso 14 se dijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Hoy utilizamos mucho estas dos palabras, Jehová proveerá, pero en el contexto original, este Jehová Jireh o este Jehová proveerá, viene porque el Padre ofrece el sustituto. Este carnero es un simbolismo y una representación de Jesucristo, quien iba a ser puesto en el altar de la cruz del Calvario y su sangre iba a ser derramada por el perdón de los pecados. Este carnero tomó el lugar de Isaac, así como Cristo iba a tomar el lugar de la raza humana muriendo por nuestros pecados. Génesis capítulo 28, verso 12 y 13. Tenemos el patriarca Jacob en Betel. Génesis 28, 12 y 13. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. ¿Dónde estaba Jehová? Léalo otra vez. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Dice el verso 12 que la escalera estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y el verso 13 dice que arriba en lo alto estaba Jehová. Esto de una vez nos conecta con Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, solo hay un camino para ir al Padre. Solo hay una escalera para ir al Padre, solo hay un puente para ir al Padre y se llama Jesucristo. Por eso es fácil identificar un falso profeta, un falso maestro o una falsa enseñanza, porque muestran muchos caminos para la salvación, pero la Biblia dice, solo hay un camino, el Padre dice, solo hay un camino, una escalera para que lleguen a mí y es mi Hijo Jesucristo. Solo el sacrificio puede traer salvación. Solo el derramamiento de sangre de Cristo puede traer el perdón de los pecados. Por eso Dios va a levantar la iglesia en estos tiempos a predicar el evangelio como lo predicó la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Se van a levantar discípulos llenos del Espíritu Santo a predicar que solo hay un camino, solo hay una escalera y solo hay uno en el que hay salvación y vida eterna. El evangelio, volver a las sendas antiguas es volver a hacer del evangelio el centro del mensaje. Volver a las sendas antiguas es recuperar el mensaje núcleo
que tenían los apóstoles. Volver a las sendas antiguas es volver a predicar lo que predicaba Pablo, lo que predicó Felipe, lo que predicó Esteban y lo que predicó toda la iglesia primitiva, hermano. Ahí van a venir todas las respuestas para el ministerio. Los discípulos que tienen el mensaje claro del evangelio van a recibir todas las respuestas, la economía, los recursos, los lugares, las personas, los discípulos, las naciones, todo lo que tiene que venir, hermano, para predicar el evangelio y hacer discípulos, porque hay gente que está desconectada. Hay personas que no conocen cuál es el centro de la escritura, de los 66 libros. El mensaje más importante de los 66 libros de la Biblia es el evangelio de Jesucristo. Sin Jesucristo no hay salvación y no hay vida eterna. Y seguimos con los sacrificios, porque todo esto apuntaba a la cruz del Calvario, al Mesías que había de venir. Éxodo capítulo 3 y verso 18. Éxodo 3:18, y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Y siguen los sacrificios, sigue el derramamiento de sangre. Todo esto son imágenes proféticas de que viene el Mesías, el Salvador del mundo. Y llegamos al capítulo 12 y va a venir la última plaga de 10. En Éxodo 12 va a venir la última plaga de 10, la plaga de los primogénitos. Y Dios le habla al pueblo en el verso 3 y les dice: habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Verso 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Cuál fue la orden de Dios? Tomen un cordero por familia, va a haber un derramamiento de sangre, la sangre de ese cordero la van a colocar en los postes y en los dinteles, y cuando venga la plaga de la muerte de los primogénitos, cuando venga la muerte, cuando venga el juicio, entonces dijo Dios: veré la sangre y pasaré de largo. Y hubo salvación en la casa de los hebreos que tenían la sangre del cordero. Ahí hubo salvación y no entró la muerte. Y después de este juicio a los egipcios, el pueblo de Israel salió en libertad. Y esta fiesta se instituyó en el pueblo como la fiesta de la Pascua. Y hasta el día de hoy hay judíos que celebran la fiesta de la Pascua. Y aquí en Moisés también podemos ver una imagen del Mesías. Jesús fue enviado por el Padre. Moisés fue enviado por Jehová para ir a un pueblo que estaba en esclavitud y en cautiverio, que estaba afligido por los egipcios. Así el Padre envió a su Hijo Jesucristo a una humanidad que estaba esclava del pecado, una humanidad que estaba bajo la autoridad de Satanás. Y así como Moisés fue libertador para el pueblo de Israel, así Jesucristo es libertador para usted y para mí y para todo aquel que crea en él. Vamos ahora al primer libro de Samuel, hermano, capítulo 9, verso 7. Digo, capítulo 7, verso 9. Primer libro de Samuel, capítulo 7 y versículo número 9. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. El contexto de esta historia es que el pueblo filisteo
estaba atacando y persiguiendo a Israel y estaban a punto de vencerlos, estaban a punto de destruirlos, pero el profeta tomó el cordero, lo sacrificó en holocausto, su sangre fue derramada y Dios trajo victoria y trajo la salvación a la nación de Israel. Verso 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y ahí tenemos entonces, hermanos, los sacrificios, todos apuntando al Mesías. En Éxodo capítulo 20, Moisés sube al monte Sinaí, recibe la ley y allí Dios por ley establece un sistema de sacrificios, establece unos sacerdotes y establece todas las instrucciones para el tabernáculo. Y estos sacrificios duran 1500 años aproximadamente. 1500 años que cuando alguien cometía un pecado, entonces traía un animal, lo presentaba delante del sacerdote, se colocaban las manos, el pecador colocaba las manos sobre el animal y esto representaba que la culpa y el pecado de esta persona era transferido al animal y ese animal era ofrecido en sacrificio. Su sangre era derramada y por lo tanto había muerte en el altar. Todo esto representando y simbolizando al Mesías y a Cristo. Pero ¿cuántos animales fueron sacrificados en 1500 años? ¿Cuántos litros y litros de sangre se derramó en esos 1500 años? Pero ahora viene el Mesías en el Nuevo Testamento y hizo un sacrificio una sola vez y para siempre. ¿Por qué es importante conocer la corriente del Evangelio desde Génesis? Diga, para no mezclar los dos pactos. La falta de conocimiento nos ha llevado muchas veces a mezclar los dos pactos, pero uno es el pacto que Dios hizo con Israel y otro es el pacto que hizo Jesucristo cuando tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Así que mis amados, mire lo que dice Hebreos, uno de los versículos claves de Hebreos. Vamos a mirarlo ahora. Hebreos 8:6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Mejor ministerio, tres cosas: mejor ministerio, mejor pacto y mejores promesas. Por eso el que tiene a Cristo lo tiene todo. Nada de lo que hizo Cristo, ni nada de lo que pasó con Cristo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan fue improvisado. Toda la vida de Cristo estaba escrita en el Antiguo Testamento, que iba a nacer de una virgen, que su nombre sería Emanuel, que iba a nacer en Belén, que iba a entrar en un burro en Jerusalén, que iba a morir por nuestros pecados, que iba a ser nuestro sustituto, que iba a tomar nuestro lugar, que iba a resucitar al tercer día. Toda la vida de Cristo estaba escrita en el Antiguo Testamento. Nada de lo que hizo el Mesías estaba improvisado. Así que, mis amados, Dios no improvisó con la salvación. Todo estaba perfectamente planeado y todo estaba perfectamente diseñado. Hay que volver a las sendas antiguas. Hay que volver a predicar a Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. De esa forma se van a levantar los discípulos. Los discípulos necesitan escuchar la voz de Cristo. Por eso todos los discípulos no pudieron resistir al llamado del Señor en los evangelios. Usted y yo tenemos que llegar a decir como Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí.
Y si Cristo vive en mí, los discípulos no van a resistir a la voz del Señor, porque no se trata de usted ni de mí. Es Cristo en nosotros, haciendo lo mismo que hizo en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Oramos. Padre, en esta mañana o en esta noche, te damos gracias por tu palabra. Padre, te damos gracias porque a través de algunos textos nos has mostrado tipos, sombras y figuras del Mesías, porque de Cristo se escribió en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hoy estamos bajo un mejor pacto, mejor ministerio y mejores promesas. Gracias, Padre, por enviar el Espíritu Santo que nos guía y nos da poder para ser testigos efectivos de Jesucristo. Amén. Mis amados, en 8 días vamos a ver el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia para predicar con poder a Jesucristo. Vamos a hacer un foro. Recuerde que tiene un minutico, solamente 3 personas. Un minutico para que nos comparta qué le habló Dios esta noche a través de la palabra. Puede alzar su mano virtual, bien pueda.